Hola, buenas noches, compañeros, profesor. Nosotros vamos a presentarles el ciclo Otto. Mi equipo está conformado por Héctor Dubán, Francisco, Ramiro y Darío, y su servidora Celia. El ciclo Otto es característico de los motores de combustión interna a gasolina, que enciende por la insignia de un combustible provocado por una chispa eléctrica. Se trata de un ciclo termodinámico donde el calor se aporta a un volumen constante. El ciclo Otto se puede estar presente en motores de tiempos y en motores de 4 tiempos. Y este principio se basa en que aspira a una mezcla precisa de aire combustible generalmente gasolina. El espacio es un sistema de pistón, cilindro y la precisión es de una marca válvulas de admisión y escape. Nicolas August Otto fue el alemán que construyó en 1866 un motor que operaba en 4 tiempos y requiere gas para funcionar. Desarrolló esta máquina junto con Eugen Launget y lo hicieron en 2 versiones, de 4 y de 2 tiempos. Aunque el primer inventor fue Alfons Beaunt, sin embargo hubo conflictos y al final de cuentas nada más le dio una cierta cantidad de dinero, quedándose Otto con la patente. Se conoce hasta ahora como el ciclo Otto, de acuerdo a eso. El ciclo Otto está conformado por 4 fases, que es admisión, compresión, explosión y escape. Enseguida mi compañero Ramiro va a explicar lo que son estas fases. Bueno, aquí tenemos una sola imagen, la cual resumiré todas las, bueno, son 4 fases de las que utilizaremos. La primera es la admisión, que se encuentra con la válvula de admisión se encuentra abierta, mientras que la de escape se encuentra cerrada. La admisión comienza desde que el pistón está en la parte superior hasta que desciende a la parte inferior. Cuando esta baja, se provoca un tipo de succión, permitiendo entrar toda la mezcla o lo que se vaya a usar dentro de la cámara de combustión. En la compresión, cuando el pistón está en el punto más bajo, se cierra lo que es la válvula de admisión y continúa cerrada la válvula de escape. En esta fase el pistón asciende, provocando que la cámara de combustión disminuya su volumen, comprimiendo toda la mezcla en su interior. Por esto es únicamente teniendo las 2 válvulas cerradas. En la explosión, en este momento que las 2 válvulas están cerradas, hay como un tipo de chispa que hace que explote toda la mezcla, provocando que el pistón, si estaba en la parte superior, descienda a la parte inferior. En el escape, que es una última fase, lo que hace esta es que la válvula de escape se abre para que salga toda la mezcla, pero toda esta mezcla va a salir únicamente subiendo el pistón hacia la parte superior, o sea, empujando toda la mezcla para que logre salir todo lo que quedó de la explosión. Y así se va repitiendo el ciclo. Una vez que salió toda la mezcla, volvemos a la parte de la admisión. Explica un poco de los aspectos termodinámicos hacia el ciclo Otto. Para comprender el funcionamiento de los motores de combustión interna, es necesario tener los conocimientos de los conceptos de la termodinámica, tales como trabajo y calor, los cuales son fuentes de energía. Por eso se entiende en física la capacidad de realizar un trabajo. Se realiza un trabajo cada vez que se efectúa un desplazamiento con la aplicación de una fuerza. Existen diferentes formas de energía, como la energía potencial, cinética, mecánica y térmica. Para efectos de este estudio, solo se considera la energía mecánica y térmica, a las cuales corresponde respectivamente la capacidad de producir trabajo y calor. El trabajo es energía mecánica en transición y no puede ser almacenada en un campo o en un sistema. Cuando un campo es sometido a un trabajo, en este permanece solo el resultado del trabajo capaz de manifestarse bajo una otra forma de energía. Por otro lado, el calor es la energía térmica de transición a través de las superficies que limitan un sistema. Para que exista una transición de calor,
Es necesario que exista una diferencia de temperatura entre el sistema considerado y el medio que lo rodea. Un ciclo termodinámico es un proceso o conjunto de procesos que deja nuevamente el sistema en el estado original que tenía antes de que se realizara. Un sistema es una porción de espacio o cantidad de materia que se selecciona para que se desarrolle el proceso. Todo lo ajeno al sistema se conoce como alrededores y el límite real o hipotético entre el sistema y sus alrededores se llama fronteras o límites del sistema. En conclusión, el sistema puede ser cualquier cosa. Los sistemas termodinámicos generalmente se clasifican en dos grandes categorías que son sistemas cerrados. Los sistemas cerrados es un sistema que no existe transferencia de masa entre el sistema y sus alrededores. Los sistemas abiertos, un sistema abierto es cuando existe una transferencia de masa entre el sistema y sus alrededores. Es un sistema abierto el cual cambio neto de masa es igual a cero, es decir, el flujo de masa que entra al sistema es igual al flujo de masa que sale de este. El estudio de los ciclos termodinámicos se lleva a cabo suponiendo que el ciclo está constituido por una serie de transformaciones termodinámicas ideales, tales como adiabáticas, sin flujo de calor hacia o desde el sistema, isobáricas, a presión constante, isocóricas, a volumen constante, isotérmicas, a temperatura constante. Bueno, ese es el tema que me correspondió. Así mi compañero de hoy, el siguiente tema. Muy bien, yo les voy a estar diciendo sobre lo que es las aplicaciones más habituales sobre este ciclo Otto, las cuales son en la maquinaria pesada o agrícolas de 4 tiempos, camiones de carga, los colectivos de corta y larga distancia, automóviles de turismo y de competición, vehículos comerciales e industriales, propulsión ferroviaria. También tenemos las propulsión marina de 4 tiempos hasta de una cierta potencia. A partir de ahí hay 2 tiempos, vehículos de propulsión a oruga, grupos de generadores de energía eléctrica, tanto como las centrales y las de emergencia. Tenemos también accionamiento industrial, como son las motobombas, los compresores, motores estacionarios, entre otros. A continuación, mi compañero Dubán les estaría explicando un poco más. Bueno, resumiendo un poco, tenemos entendido que un ciclo termodinámico, el sistema vuelve a su estado inicial tras pasar por varios procesos termodinámicos, es decir, al final tiene la misma energía que al principio. Como lo mencionamos, es el ciclo Otto, que sigue el motor de explosión de un coche de gasolina. A lo largo del ciclo, el sistema realiza un trabajo, mueve las ruedas del coche a partir del calor de la combustión de la gasolina, que es conocido como el foco caliente, y el calor que sobra es absorbido por un refrigerante que es el foco frío. Explicando mejor esta parte, cuando en la etapa del motor ocurre la explosión, hay partes internas del motor que están en constante aumento y disminución de temperatura, como lo es, el primero es la camisa del pistón, que es donde está en constante fricción el pistón con las paredes del motor. Cuando ocurre la explosión, la temperatura o el ciclo empieza a aumentar. Después, la fricción que genera los anillos que tiene el pistón empiezan también a generar un calor interno dentro del mismo pistón y de la biela del pistón. Entonces, para poder, como menciona el nombre, es un ciclo, para volver a regular esta temperatura, existen 2 formas. La primera es, dentro del motor existen unas como tipo tuberías llamadas cámaras de refrigeración, por donde pasa líquido refrigerante que tiene todo un ciclo. Existe el radiador, existe el ventilador, está enfriando este líquido que está circulando. Entonces, este líquido va pasando por las cámaras de refrigeración dentro del motor cuando está ocurriendo la explosión, y la temperatura la vuelve a disminuir. Entonces el ciclo se repite, el refrigerante también alcanza temperaturas altas y vuelve a disminuir, constante, va circulando por todo el circuito. Y la otra es que el pistón también acumula calor. Cuando el pistón acumula calor, existe la inyección del aceite que le pega directamente al pistón y hace que esté en constante ciclo de aumenta temperatura, disminuye temperatura, aumenta temperatura y así constantemente. Entonces esto hace que el motor
de un vehículo su temperatura no vaya siempre ascendente, sino que está en un ciclo constante de aumento y disminución de temperatura. Bueno, eso sería todo de nuestra parte acerca de este ciclo Otto. Esperemos que les haya gustado y muchas gracias por su atención.